Recording is on. Listo, Yossi, ahora sí, amigo. Sí, te escucho.
Internacional. Vamos a continuar con la clase. ¿Se escucha, verdad? ¿Se escucha, no, muchachos? Sí se escucha, profesora, sí se escucha. Listo, continuamos entonces con la clase de hoy día. La clase de hoy día vamos a continuar con los temas que hemos estado tocando. Hemos visto diferentes aspectos relacionados con esta normativa, la NFPA 70E, que es una normativa internacional de seguridad eléctrica. Hemos visto, por ejemplo, en la clase pasada los tipos de lesiones asociadas a eventos eléctricos. Hemos visto los tipos de grados de lesiones. Y hoy día vamos a ver, por ejemplo, este tema tan interesante y también tan importante, ¿no? Relacionado con el agua, ¿no? Y si es un elemento conductor de la electricidad. Muy bien. Vamos a ver si ingresa de repente algún alumno más. Estamos a la espera. Estamos a la espera de los compañeros. Y vamos a dar inicio entonces a la clase. Muy bien. ¿Qué conceptos tenemos sobre este tema? ¿O qué sabemos, ¿no? Sobre el agua y lo buen conductor de la electricidad? Que es, por lo general, a veces cuando somos pequeños, cuando tenemos las manos mojadas, se nos dice, ¿no? Que no nos acerquemos a una corriente eléctrica porque nos podemos electrocutar. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan cierto es que la energía eléctrica, qué tan cierto es que la energía eléctrica es fácilmente conducida a través del agua? ¿O qué porcentaje de esto es un mito? Vamos a analizar todo eso ahorita. Primero vamos a ver un ratito, ya listo. Vamos a poner F5. Listo. Se puede ver, ¿verdad? No se logra ver, profesor. Ya, entonces va a tener que ser así nomás. Listo. Vamos a analizar primero las variaciones asociadas a la resistencia eléctrica de la piel. Ustedes saben que la piel humana es el órgano más grande que tenemos y que es el órgano por el cual se transmite la electricidad cuando el cuerpo humano entra en contacto con una fuente de energía, ¿no? Una corriente eléctrica. Pasa principalmente por la piel. Entonces, la piel tiene una resistencia eléctrica propia de la piel misma. ¿Qué es una resistencia eléctrica? Es la oposición al paso de la corriente, ¿no? Entonces podemos decir que la piel, por así decirlo, ofrece una barrera a la electricidad. Entonces, si existe por ahí cerca algún otro medio de electricidad. Sí se ve ahora sí los PPTs, exactamente, se ve muy claro. Listo, gracias, Yoshi. Muy bien, continuamos. Vemos entonces que la piel de por sí ya tiene una resistencia propia de la piel.
una resistencia al paso de la electricidad, lo que nos protege, por así decirlo, hasta cierto grado. ¿Qué pasa cuando la piel está húmeda? Lo que pasa es que la resistencia propia de la piel disminuye en gran medida, ¿no? Por ejemplo, si tú tocas la corriente con el dedo o un dedo y tu mano está húmeda, si tú tocas la corriente eléctrica con un dedo y tu mano está húmeda, la resistencia que genera tu piel es de entre 4 a 15 kiloohmios. Pero en caso tu mano estuviese seca, sería de 40 kiloohmios hasta 1 megaohmio. Estamos hablando de valores mucho más altos de resistencia, lo que haría que probablemente no sintieras tanto la energía en tu cuerpo, o, como sabemos, la corriente eléctrica es, por decirlo así, una corriente que busca el camino más rápido para llegar a la Tierra. Entonces, si tu cuerpo o tu piel representa una resistencia muy alta, va a buscar otro camino para ir a Tierra, un camino que le sea mucho más fácil. Por ende, mientras más alta sea la resistencia de tu piel, menos probable es que la descarga pase por ti, y más probable es que la descarga pase por otro elemento que tenga una resistencia menor. Y como dijimos, cuando está seco, la resistencia es muy alta. Cuando está húmedo, la resistencia baja bastante. Por eso es que cuando está húmedo sentimos más el paso de la corriente por nuestro cuerpo, y también es más probable que pase por nuestro cuerpo, ¿no? Listo, continuamos. Parece que no se estaba escuchando. Vamos a seguir con la clase entonces. Muy bien. Listo, dijimos que... Sí se escucha, sí se escucha. Ya. Sí se escucha, profesor. Sí se escucha. Gracias. Listo, muy bien. Continuamos entonces. Dijimos que, por ejemplo, si estás agarrando un cable y tu mano está húmeda, la resistencia de tu piel, la resistencia de tu mano, sería entre 3 y 6 kiloohmios. Y en el caso de que
En el caso de que tu mano esté seca, la resistencia sube a 15 hasta 50 kilómetros. Por eso es que cuando tu mano está agarrando un cable eléctrico y tu mano está mojada, es mucho más probable que sufras una descarga, ¿no? Porque la resistencia baja. La resistencia baja y se producen descargas. Por ejemplo, si tu mano está agarrando un taladro y está húmeda, la resistencia baja a estos valores, ¿no? 0.5 a 1.5. Y ya si tu mano está inmersa completamente o tu pie está completamente tocando algún conductor y tu mano está húmeda, la resistencia es entre 200 y 750 ohmios, una resistencia muy baja, lo que es más probable que sufras una descarga mucho más fuerte. Y es más probable que también las consecuencias de la descarga sean mayores, ¿no? Porque tu piel no ofrece la resistencia adecuada. Luego, ¿qué es el choque eléctrico? ¿Y qué tanto influye lo que vimos, ¿no? La resistencia del cuerpo, de la mano, la resistencia que tiene la piel? Bueno, la resistencia es un factor muy importante ante un choque eléctrico porque va a definir qué tanto nos va a afectar o qué tan expuesto estamos a que la corriente pase por nosotros o que vaya a tierra de repente por la pared, que vaya a tierra a través de una tubería. Todo eso va a depender de qué elemento es el que es menos resistivo. Como dijimos, la resistencia de la corriente eléctrica es floja, por decirlo de una manera, porque busca el camino más fácil para llegar a tierra y desfogar, ¿no? ¿Cuál es el camino más fácil? Bueno, va a depender. Si tu mano está mojada y estás tocando el elemento conductor, probablemente el camino más fácil para ir a tierra seas tú. Y por eso terminas teniendo la descarga eléctrica. Pero si tu mano está seca, estás de repente con un zapato que es tiene una suela de goma, una suela de caucho, entonces tu resistencia es muy alta. Así que es más probable que la corriente eléctrica no pase por ti, sino que pase por la pared, pase por de repente una varilla metálica, un alambre, y termine igual descargando en la tierra, ¿no? Por eso es importante ese tema de la resistencia del cuerpo. En el caso del concreto, el concreto también es conductivo. Por eso, en el caso de que estés parado sobre concreto, puede llegar a ser peligroso si es que el concreto está considerado como superficie a tierra. ¿Qué pasa? A veces estás parado sobre una zona que es un pozo a tierra, directamente sobre ese pedazo donde está el conductor. Entonces, como a esa zona caen las descargas a tierra, es mucho más probable que pases o que sufras una descarga, ¿no? Porque toda esa zona de concreto también está sufriendo el paso de la energía, el paso de la corriente. ¿Ya, muchachos? Luego, vamos a tocar también conceptos relacionados con arco eléctrico. ¿Cuál es la definición de un arco eléctrico? Bueno, un arco eléctrico es una liberación rápida de energía que se realiza a través del aire. ¿Cómo ocurre un arco eléctrico? Un arco eléctrico ocurre cuando se rompe el aislamiento del aire. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense una línea eléctrica que está con carga, consumiendo bastante energía. Entonces por esa línea están pasando cientos de amperios. Cientos de amperios. Ahora imagina que la línea se abre, se rompe en un pedazo. ¿Qué es lo que pasa con esos amperios, esa corriente que está fluyendo? Bueno, lo que pasa es que la corriente quiere seguir fluyendo, quiere seguir moviéndose. Y como no puede, entonces, si es que ambos elementos conductores están cerca, ocurre lo que se menciona como un arco eléctrico, es que se rompe el aislamiento del aire y los electrones pasan libremente a través del aire, de un lado del conductor al otro. Ese es un arco eléctrico. Ese es un arco eléctrico. Es el paso de la corriente, de altas corrientes, de un lado a otro. ¿Por qué ocurre?
ocurre a veces por excesos de corriente, ocurre a veces por movimientos bruscos de conexión, desconexión. Imagínate que estás abriendo un interruptor, cerrando un interruptor. Esa apertura y ese cierre genera que la corriente quiera pasar de un lado a otro, pero como lo has abierto, se rompe el aislamiento del aire y la corriente pasa a través del mismo aire, ¿no? Y se forma un arco eléctrico visible. ¿Por qué? Porque el aire está ionizado, ¿no? El aire está ionizado. A veces los arcos eléctricos ocurren de fase a fase, porque se rompe, como dijimos, el aislamiento del aire, el aire se ioniza y ocurre un cortocircuito simplemente a través del aire, ¿no? No es que los conductores se choquen, sino que se rompe la barrera del aire, a veces por acercamiento. Imagínate que estás muy cerca y estás manejando niveles de media o alta tensión, entonces obviamente se rompe la barrera del aire y se produce un cortocircuito o un arco eléctrico de fase a fase, fase a neutro o fase a tierra. ¿Qué conceptos más están relacionados con arco eléctrico? Dice que en un arco eléctrico la corriente de falla es generalmente menor que la disponible en falla apernada. Y quiere decir que el nivel de corriente que está en esos arcos eléctricos es ligeramente menor que el nivel de falla cuando es falla apernada, ¿no? Y quiere decir una falla en el mismo equipo. ¿Qué más? Está limitado a sistemas donde el voltaje de barra es mayor o igual a 208 voltios. Entonces, algunos dirán, ingeniero o profe, ¿existe arco eléctrico en baja tensión? No existe arco eléctrico. El arco eléctrico empieza a partir de 208 voltios en adelante. En voltajes menores lo que ocurre son chispazos, pequeños descargas, ¿no? Pero no se conoce como tal como un arco eléctrico porque el comportamiento es diferente. Es otro fenómeno. ¿Ya? Continuamos. Luego, las heridas, en el caso de la mayoría de heridas causadas por electricidad, no están asociadas a un choque eléctrico directo, sino simplemente quemaduras. Quemaduras por contacto, quemaduras por conducción, es el caso, por ejemplo, de barras de cobre, que han estado transmitiendo una gran corriente, entonces están súper calientes. Entonces te acercas, sufres la descarga, pero además sufres la quemadura por conducción. Y luego si tienes piezas de metal en la ropa también puedes sufrir un efecto de conducción magnético, obviamente, en el cual sufres quemaduras por esas piezas de metal que llevas en el cuerpo, ¿no? Que se convierten como pequeñas bobinas y se calientan cuando pasa la corriente por ti, ¿no? Luego tenemos las quemaduras por arco eléctrico, que son quemaduras producto del arco. Luego tenemos quemaduras igual, ¿no? Relacionadas con arco eléctrico. Estas quemaduras suelen ser casi instantáneas y se producen por la ignición de la ropa, o sea, son quemaduras porque la ropa se prende fuego. Dijimos que el arco eléctrico es un fenómeno en el cual se rompe el aislamiento del aire. Entonces esa corriente intenta desfogar por algún lado y a ese nivel de energía el campo magnético está muy caliente. Entonces se producen quemaduras. Y como dijimos, ¿no? Un arco eléctrico puede ser como una mini explosión que libera bastante energía en forma de energía térmica. Un arco eléctrico libera bastante energía térmica. Y si tú estás con un polo de lana, estás con una camisa que no es de las calorías necesarias, como el arco eléctrico es un efecto térmico, se prende fuego. Se prende fuego. Igual en el caso de la piel, sufres quemaduras a nivel de piel. Y si son quemaduras más fuertes,
sufres quemaduras a nivel de la dermis, de la subdermis, que son capas de piel que se queman por la energía incidente que produce un arco. ¿A qué temperatura estamos hablando? Un arco, durante fracciones de segundo, llega a temperaturas de 20.000 grados. No es durante mucho tiempo, es lo bueno, pero es lo suficientemente fuerte como para generar quemaduras de primer, segundo, tercer grado, dependiendo de qué tan cerca estés al arco eléctrico. Esos 20.000 grados es casi 4 veces la temperatura de la superficie del Sol. Y recordemos que el Sol es un reactor. Entonces el nivel de temperatura es altísimo. Pero aún así, un rayo o un arco eléctrico, son fenómenos relacionados, llega a tener temperaturas aún mayores, de hasta 20.000 grados. A 20.000 grados se funden la mayoría de elementos. Por ejemplo, elementos metálicos, se queman por completo muchos tipos de telas. Por ejemplo, si tienes una tela que sea de algodón, pero que no tenga las calorías necesarias, es muy fácil que se incendie, porque un arco eléctrico llega a esos niveles de temperatura, ¿no? 20.000 grados centígrados en el centro mismo del arco eléctrico. Por eso es importante que un trabajo eléctrico con riesgo de arco, no puedes usar de repente pantalones, camisas, chompas que sean de materiales sintéticos, porque esos materiales se prenden fuego rapidísimo. Y ese fuego es el que termina quemando al técnico, que te manda al operador, y genera quemaduras de primero, segundo, tercer grado. En el caso de las calorías por centímetro cuadrado, hay un dato interesante que dice que una caloría por centímetro cuadrado es equivalente a la energía producida por un segundo por una caja entera de cigarrillos. Entonces, tú sabes, ¿no? Los que han tenido de repente esos encendedores de cigarrillos en el carro, saben que si tú dejas ahí un pedazo de papel mucho tiempo, ¿qué pasa? Te prendes, ¿eh? Entonces, algo similar ocurre con el efecto térmico del arco eléctrico, ¿no? Produce un efecto que hace que rápidamente se prenda fuego diferentes materiales, ¿no? Por eso es que cuando ocurre un arco eléctrico en una celda y abren la celda después del evento, imagínate que sea un arco eléctrico que ha conducido un cortocircuito, arco eléctrico entre fases, ya lleva a provocar un cortocircuito, ven que todo está chicharrado, cables, luminarias, todo lo que es de plástico está fundido, la misma celda está chicharrada, la pintura está quemada. ¿Por qué? Porque durante esos instantes que se produce el arco, el efecto térmico es tan alto que destruye o, por decirlo así, derrite todo lo que esté a su paso. Es por eso también que cuando ocurre un evento de arco eléctrico, o cuando hay riesgo de evento de arco eléctrico, se tomen siempre bastantes previsiones. ¿Previsiones de qué tipo? Por ejemplo, previsiones asociadas a los guantes, que sean de ciertas calorías por centímetro cuadrado. Previsiones en cuanto a la casaca, al pantalón, a los trajes, ¿no? Si usan mamelucos, a los mamelucos. ¿Por qué? Porque esos equipos están preparados para soportar esas temperaturas. ¿Ya? Igual en el caso de las caretas, tú no puedes usar una careta de esmerilar que es de plástico para hacer un trabajo de arco eléctrico, con riesgo de arco eléctrico, porque una careta de plástico se funde al instante, se derrite al instante ante un evento de arco, no te protege nada y te terminarías quemando todo el rostro. Sin embargo, un casco con careta antiarco cumple la función especial de protegerte a esos niveles de temperatura y evitar que la quemadura atraviese a la piel, ¿no? Al rostro. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos del arco eléctrico? Bueno, en el caso de que el fogonazo sea
a la altura de los ojos, causa daños a la vista. Quema lo que es la retina. ¿Por qué? No solo por la temperatura, sino por el destello de luz tan alto que emite, que termina quemando o desprendiendo completamente la retina. Por eso es que los trajes antiarco tienen en la misma mascarilla, en la misma careta, un protector fotoeléctrico. ¿Qué es lo que hace? Que cuando recibe un destello grande de luz, se oscurece automáticamente, ¿no? Se oscurece rápido, automáticamente. ¿Qué hace esto? Previene el fogonazo en la vista. Y que, como dijimos, no solo el efecto térmico del fogonazo daña la vista, sino también el efecto lumínico. El destello lumínico termina dañando los ojos. Luego, ¿qué pasa en la piel? Si tu piel está expuesta a un arco eléctrico, un evento de arco eléctrico, presentas quemaduras severas casi instantáneas. Como dijimos, un evento de estos es como si estuviera sometido a la temperatura del sol, 4 veces la temperatura del sol, por segundos. Y aunque son segundos, literalmente, o microsegundos, o milisegundos, es lo suficientemente fuerte como para producir quemaduras severas. Quemaduras de segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Hay quemaduras que llegan al hueso. Hay quemaduras que atraviesan la piel, la dermis, la subdermis. Y son quemaduras casi instantáneas. No es que sea por efecto de la ropa, sino por efecto del mismo arco. Luego, si la ropa se llega a encender, imagínate que estás usando una ropa que no es de las calorías adecuadas, y la ropa se llega a encender, el efecto de la quemadura de la ropa puede agravar las heridas que ya produjo el arco eléctrico. Y eso va a depender del tipo de tejido. Por ejemplo, tenemos tejidos blandos, como la zona de entrepiernas, zona de los brazos, que son tejidos que se prenden o que reciben daño muy fácilmente, ¿no? Luego la zona de la piel, de la cara. Así que si tu traje no te protege lo suficiente, lo que va a pasar es que el traje se va a prender fuego. Y cuando se prenda fuego, imagínate que te salvaste de... porque estuviste un poco lejos, te salvaste de la quemadura directa del arco. Pero si se llega a prender tu ropa, no te vas a salvar de la quemadura que te cause la combustión del tejido de tu ropa. Por eso es importante, súper importante, que los trajes sean de las calorías necesarias para el nivel que vas a trabajar. ¿Qué es lo que hace tu traje? Tu traje te protege. Y eso vamos a verlo ahora, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas para trabajo seguro según la NFPA 70E cuando hablamos de arco eléctrico? Primero, el trabajo tiene que ser desenergizado. Si es que es posible, el trabajo tiene que ser desenergizado. Luego, tiene que haber una evaluación del riesgo de arco eléctrico. ¿Qué dijimos que era el riesgo? Dijimos que el riesgo era la capacidad que tenía un evento de materializarse, de producirse, ¿no? Entonces, ¿qué tan probable es que ocurra un arco? Si vas a trabajar de repente con equipos de 400 voltios, donde las barras están muy lejos, donde es un equipo nuevo, la probabilidad es baja. Pero imagina que estás trabajando en interruptores de media tensión. Las celdas son antiguas. Estás en una mina con bastante polvo metálico. El polvo metálico es altamente conductivo. Entonces, ¿qué tan probable es que ocurra un arco eléctrico cuando operes tú la celda? Imagínate, tú estás abriendo, cerrando circuito, cierra circuito y ¡boom! Un arco eléctrico entre fases y hace un corto. ¿Puede pasar? Sí. Por falta de mantenimiento, por lo que les dije que se acumula polvo, y el polvo en una mina es polvo con alto contenido de cobre, de metales, entonces se convierte como si fuese un cable.
Entonces puede romper el aislamiento del aire, ¿sí? Y produce haciendo un arco eléctrico. Así que primero, priorizar que el trabajo se haga nacionalizado. Si no se puede, evaluar el riesgo. ¿Qué tan probable es que ocurra el arco? Luego determinar la energía incidente a la distancia que vas a trabajar. Por ejemplo, si tu trabajo es operar una subestación, ¿desde qué distancia lo operas? Muchas veces la operas desde fuera. Afuera tiene un tablero de mando a distancia. Con botoneras haces el cierre, haces la apertura desde fuera. Entonces, estando afuera, con la puerta cerrada y todo, ¿qué tan probable es que la energía incidente te caiga en un arco eléctrico? Muy baja. Entonces determina la energía incidente dependiendo de dónde estás, de dónde vas a realizar el trabajo. Ahora, imagínate que el trabajo lo vas a hacer dentro de la celda. Vas a trabajar en las barras, tienes que, no sé, cambiar un equipo. No puedes cortar la energía. Tienes que reparar, por ejemplo, un mecanismo de resorte de un interruptor. Imagínate, el interruptor está cerrado, está pasando la energía por el interruptor, está con carga, y el interruptor se ha trabado. Estamos hablando de un interruptor de media tensión. Un interruptor de media tensión, ponte 4600 voltios o 7200 voltios. Entonces el interruptor se ha quedado pegado. ¿Quieres aperturar? No puedes. Entonces vas a hacer un trabajo urgente ahí dentro de la celda. Tienes que, con una palanca, terminar de aperturar el interruptor. Entonces, si ocurre un arco eléctrico ahí, súper cerca de la celda, súper cerca de las barras, súper cerca de la energía, ¿qué tan probable es que la energía incidente sea alta? Bueno, mucha, muy, muy probable. Porque la energía incidente a esa distancia va a ser altísima. Entonces, si ocurre el fogonazo del arco eléctrico, lo más probable es que te quemes si es que no tienes la ropa adecuada. Entonces, antes de hacer un trabajo con riesgo de arco eléctrico, primero se ve si es que se puede hacer el trabajo desenergizado. Luego se evalúa el riesgo que hay que ocurra realmente el arco eléctrico. Luego se determina la energía incidente a la distancia que va a hacer el trabajo. Con esos datos se establece lo que es la frontera de arco eléctrico. ¿Qué es la frontera hasta dónde afectaría si es que ocurriese un arco? Se determina entonces el EPP requerido para el trabajo. Las calorías por centímetro cuadrado que vas a necesitar en el caso de tu traje, las calorías que vas a necesitar en el caso de tus, por ejemplo, no sé, botas, aplica todo. Por ejemplo, correa, por ejemplo, en el caso de que uses una especie de cortavientos, se llaman balaclavas, son unas balaclavas especiales para arco eléctrico, son de un algodón especial. Entonces todo eso se calcula dependiendo de los riesgos a los que te vas a enfrentar. ¿Quiénes pueden acercarse según la NFPA 70E para intervenir en equipos con riesgo de arco eléctrico? Solo puede acercarse personal calificado. Cuando referimos personal calificado, dijimos que quiere decir no necesariamente un personal que sepa todo, sino que esté preparado para ese trabajo que va a hacer. Si va a intervenir celdas, que sea especialista en celdas. Si va a trabajar con interruptores, que sea especialista en interruptores a ese nivel de tensión que se está manejando. Y luego, tiene que ser personal con la ropa resistente al arco adecuada. Ropa resistente al arco que sea adecuada. De esa manera se garantiza que el personal no va a cometer ningún acto imprudente o inseguro. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces se ve, mandan a técnicos que están haciendo sus prácticas, técnicos de Senati. Yo he visto, por ejemplo, un pata de Senati que estaba haciendo sus prácticas en una empresa que lo mandaban a hacer inspección termográfica.
Ustedes saben que una inspección termográfica es a través de cámaras térmicas que desde una distancia toman una foto. No se escucha, profesor.
Listo, muchachos. Parece que se fue la señal un rato. ¿Sí se escucha? A ver, confírmeme. Confírmeme. Ay, 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 ¿qué pasó con el internet acá? Sí se escucha, ¿no? Ya. El internet acá está un poco complicado. ¿Se escucha, no? Confírmeme, confírmeme. Estaba hablando y no se escuchaba nada. Sí se escucha, profe, sí se escucha. Listo, continuamos. Luego, tenemos el caso de la explosión eléctrica. Ya vimos los efectos de arco eléctrico en el cuerpo, en la piel. Vimos también los métodos de trabajo seguro en caso de riesgo de arco eléctrico. Ahora vamos a tocar el tema de la explosión eléctrica. La explosión eléctrica es diferente al arco eléctrico. Algunos creen que es lo mismo, dicen, no, un cortocircuito es una explosión eléctrica. Bueno, la realidad es que no. La explosión eléctrica es un evento diferente. Una explosión eléctrica lo que hace es que durante pequeñas fracciones de segundo se produce una corriente tan alta, que termina, por decirlo así, rompiendo la estructura del cobre. Imagínense que sean barras de cobre. Entonces llega una corriente tan alta que el cobre se fragmenta. Algunas veces por un arco eléctrico, otras veces por un cortocircuito. Imagínate un cortocircuito. Imagínate que tú estás trabajando, hay unas barras de cobre expuestas, y hay bastante carga. Imagínate que están operando un motor gigante, ¿no? Y está a cientos de amperios. Y ahora le cae, entre esas dos barras le cae una... Entre esas dos barras le cae una llave mixta. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la energía es tan alta y la corriente es tan alta que el cobre se vaporiza. El cobre se vaporiza y termina ocurriendo lo que se conoce como explosión eléctrica. Una explosión eléctrica expande el cobre hasta 67.000 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que el cobre se comporta como si fuese metralla. Se fragmenta en miles de pedazos pequeños. Imagínate una barra de cobre que se fragmenta en miles de pedazos pequeños y que sale disparada a velocidades altas. En ese caso, el cobre se convierte como si fuese una dinamita. Y como si fuese metralla, como les digo, ¿no? Son fragmentos pequeños de cobre disparados a alta velocidad. Un megawatt es equivalente, una explosión de 1 megawatt es equivalente a un cartucho de dinamita de 150 gramos. Es por poner una comparación entre la dinamita y una explosión eléctrica. Dijimos que la dinamita libera su energía en microsegundos, o sea, es súper rápido. El arco lo libera en milisegundos, que se demora un poco más, por lo que la explosión tiene también un mayor impacto, ¿no? Un mayor impacto. ¿Qué efectos fisiológicos tiene? Una explosión eléctrica genera primero heridas. Heridas por contusión, o sea, por los golpes físicos que te produce la explosión. Porque recordemos, no explota solo el cobre, sino que el cobre explota con todo lo que está a su alrededor. Si es plástico, con el plástico. Si son planchas de cobre, las planchas de cobre salen a alta velocidad. Si son aisladores de baquelita, también sale a alta velocidad. Así que todo eso produce heridas por golpes, por contusiones, debido a las presiones a las que llega tanto el metal como todos los compuestos
que son lanzados a velocidad. Luego daños a la audición por ruido, ya que el ruido llega a 165 decibeles, que es un nivel mucho más alto del límite permitido para el nivel del oído humano. Tenemos también las heridas causadas por el metal fundido. ¿Por qué heridas causadas por metal fundido? Porque dijimos que el cobre se vaporiza. Entonces imagínate un metal al rojo vivo, ya pues algo así. Ahora imagínate a alta velocidad lanzado contra el cuerpo, produce heridas causadas por el mismo metal fundido. Heridas que pasan la piel. Te protege contra esto un traje de algodón, una camisa de algodón, un pantalón de algodón. O te protege de algo de esto tu jean. Algunos hacen trabajos eléctricos con jean. Bueno, la verdad es que no. A estos niveles, el jean, el algodón, por más que sean de muy buena calidad, no te protegen contra una explosión eléctrica. De hecho, ni siquiera te protege muchas veces, ni siquiera te protege muchas veces el mismo traje antiarco o un mismo traje de calorías si es que no es el adecuado. ¿Por qué? Porque un traje de calorías está diseñado para superar ciertos niveles de temperatura, para aguantar ciertos niveles de temperatura, pero no está preparado para aguantar metralla. Como dijimos, es el cobre vaporizado en pequeños fragmentos a alta velocidad. Entonces los trajes de arco eléctrico convencionales básicos tampoco te protegen contra una explosión eléctrica. Luego tienes también problemas por la onda de presión, la onda de sonido alto y todos los efectos fisiológicos que produce una explosión eléctrica. ¿Ya, muchachos? Vamos a tocar el tema. Listo, vamos a tocar el tema entonces de las prácticas de trabajo seguro. Prácticas de trabajo seguro. Ya estamos bastante avanzados. ¿Les parece si nos tomamos un par de minutos? Voy a tomar un poco de agua para continuar hablando y nos vemos en 2 minutos, muchachos. Ya aprovechen también en tomar un poco de agua, de repente ir a los servicios. Les doy un pequeño break. Y luego continuamos con este tema de las prácticas de trabajo seguro. No se escucha, profesor.
Listo, muchachos, continuamos. Continuamos. Muy bien, prácticas de trabajo seguro en caso de explosión eléctrica. Prácticas de trabajo seguro en caso de explosión eléctrica. Primero, lo principal obviamente es priorizar si el trabajo se haga de una manera desenergizada. Si es que es posible hacer el trabajo desenergizado, sería lo ideal. Luego hacer el trabajo de manera remota. ¿Qué quiere decir de manera remota? Sin intervención directa. Por ejemplo, imagínate un ejemplo de trabajo remoto, ¿no? Cuando cambian, por ejemplo, los fusibles de los Q-Tau, no es cierto que lo hacen de lejos con unas pértigas largas, ¿no? Para evitar el contacto. Bueno, si es que es posible hacer un trabajo así, remoto, se evita también el hecho de que si ocurre una explosión, ocurra estas descargas, como les dije, ¿no? Fragmentos de partículas de cobre que terminen eh, dañando a la persona, ¿no? Entonces, si es que se puede priorizar primero hacer el trabajo desenergizado. Si es que no, intentar hacer el trabajo de manera remota o lo más lejos posible. Por ejemplo, en la imagen se ve, ya sí se escucha, ¿verdad? ¿Se escucha, se escucha? ¿Se escucha, muchachos? ¿Se escucha? Sí, ¿no? Ya, me imagino que sí. Aló, aló, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí se escucha, profesor, sí se escucha. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir conmutación remota? Quiere decir que el accionamiento, la operación se haga a distancia. Por ejemplo, en la imagen se ve. Sí se escucha, profesor, sí se escucha. Listo, genial, genial. Gracias. Entonces, conmutación remota significa hacer el trabajo a distancia. En la imagen se ve, por ejemplo, un tablero o una celda que tiene una palanca. Probablemente sea para abrir o cerrar un circuito, para energizar o desenergizar de repente una subestación. Entonces hay un dispositivo accionado a distancia. Probablemente está a una distancia de unos 8 metros, 6 metros, 10 metros. Entonces se coloca el dispositivo, es un dispositivo electromecánico y un control o un mando que está a cierta distancia. Entonces el dispositivo lo conectas a la palanca o al pulsador, en caso de un pulsador, y a distancia presionas el botón, el dispositivo electromecánico se acciona y gira la palanca.